Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice así la gloriosa palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vamos a estar hablando lo que se está comentando en estos días y lo que sucede en el mundo secular, pero que toca a la creencia del ser humano que cree en un falso Jesús, en un falso evangelio, en un falso espíritu que profesa el catolicismo romano. Se está eligiendo un papa en estos días, o en este día, o en estos días, mejor dicho. Y no hay mejor figura que la que expresa el mismo catolicismo romano por medio del humo blanco, que ese humo blanco quiere decir que ya hay papa. Eso no existe, ni en la Biblia, no existe eso. Ya dijimos que Jesús nunca dejó a nadie, no dejó ningún puesto, no dejó ninguna posición, se los aclaró bien a los apóstoles, a la madre de los hijos de Zebedeo, a Juan, a los apóstoles, a los mismos apóstoles en persona, cuando discutían entre ellos por un papado, por una posición, por un primado. Jesús les dejó bien en claro que eso no existe en su iglesia. Por lo tanto, todo lo que vive esta gente, que aquí tenemos de fondo, estos católicos que le venden al mundo humo, son vendedores de humo. La expresión vendedor de humo se ilustra claramente, como allí en esa donde sale el humo, digamos, es la figura más clara de que el catolicismo romano es una mentira. ¿Por qué? Porque son vendedores de humo, ellos venden humo, el mundo está expectante del humo. Ese humo representa un papado. ¿Por qué? Porque al representar un papado quiere decir que es falso. Si a usted le venden una bolsita de humo y usted paga por una bolsita de humo, digamos, ¿qué culpa tiene el que le vendió la bolsita de humo? Por supuesto que le mintió. Le vendió algo que no existe. Cuando se dice vendedores de humo o aquellos que venden bolsitas con humo, quiere decir vendedores de mentiras. Y el catolicismo, aunque la humanidad o el católico no se da cuenta que en la misma cara le están diciendo, te estamos mintiendo. Esa chimenea donde sale el humo, que si sale humo negro dice que no hay papa, y si hay humo blanco hay papa, significa que es una gran mentira. Siempre el humo es la imagen o la figura de las mentiras. Por eso se llama vendedores de humo. Es una expresión coloquial, por supuesto, para describir a alguien que engaña o miente. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Para obtener algo a cambio. O sea, el vendedor de humo quiere decir alguien que engaña o que miente, para recibir dinero, atención o influencia. Y es lo que hace el catolicismo romano. Se lo están diciendo en su cara. Te estamos mintiendo. No es mi culpa si vos creas en mis mentiras. Por eso el católico no va a tener excusa en el día del juicio. Porque no se dejaron engañar. No, como dice la Biblia, o como mejor dicho dice el dicho popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso el Señor decía, mismamente de esta situación, de que ellos oían pesadamente cuando Él les hablaba a los judíos. Porque cuando se habla de oír pesadamente, quiere decir que ellos, si uno va a la palabra original en el griego, quiere decir que ellos cerraban los oídos para oír las palabras de Cristo. Eso quiere decir oír pesadamente, que se negaban a creer. Cuando Jesús les habló que Él era el pan vivo que descendió del cielo, que tenían, cuando Él decía comer de Él significa creer en Él, dice que ellos se ofendieron, se cerraron sus oídos
ante la gran verdad de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vender humo es como vender un buzón. Un buzón es algo público, y aparte, ¿para qué quiere un buzón? Y aparte, no lo puede sacar de ese lugar. ¿Para qué usted va a comprar un buzón? Son vendedores de buzones. El problema es que el católico lo compra, lo paga, lo apoya a todas estas mentiras, que no es otra cosa que dioses falsos, idolatría. Entonces, la expresión de vender humo es prometer lo que no se puede cumplir. Es lo mismo que le prometió Satanás a Eva, o la serpiente a Eva. Le dijo: no moriréis, sino que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando le dice que no va a morir por medio de cumplir la ley, es como una verdad, es como una mentira disfrazada de verdad. Es lo que hace el catolicismo romano. Una mentira la disfraza de verdad, a la mentira la disfraza de cristianismo. Y no hay mejor imagen que el humo. Ellos son vendedores de humo, o sea, vendedores de papas. Los vendedores de papas. Entonces, las características de un vendehumo, que son esta gente, tanto el señor Alarcón, este cura, señor Plasencia y toda esta caterva de gente que vende humo, ya lo dijimos muchas veces. Ellos han sido contratados para vender cosas que no existen. Son mensajeros de Satanás, siervos de Satanás. Han sido encomendados por Satanás para vender cosas que no existen. Está claramente ilustrado allí en esa chimenea con el humo. O sea, la gente espera, es como esperar para comprar algo. Es como esperar que se abra el supermercado para poder comprar. Y es lo que le pasa al pueblo católico. Están esperando comprar humo. Porque un papa es humo. Hoy está y mañana no está. ¿Qué es? Humo. Así es el papado. Y así es esta jerarquía diabólica del catolicismo romano, que no existe en las escrituras. Jesús siempre se opuso al papado y él dijo que no vino a nombrar ningún papa, ni Pedro es papa, ni nada. Eso es todo absolutamente falso. Entonces, las características de un vendehumo es la falta de sinceridad en sus intenciones o palabras. No hay sinceridad, o sea, está todo enmascarado. Una vez el señor Alarcón se le escapó la frase y le dijo a una persona que estaba dialogando con él, le dijo: yo solamente lo único que quiero es confundirte. Dijo, se le escapó. O sea, esas son las intenciones del señor Alarcón, confundir. Pero él después quiso arreglar, le dijo: no, yo solamente quiero enseñarte, dijo. Pero le salió del corazón, le salió del interior sus verdaderas intenciones de querer confundir. Porque el catolicismo romano, o el papado, todo esto, toda esta basura doctrinal, no es otra cosa que la Babel. La Babel significa confusión. O sea, ese es lo que produjo la serpiente en Eva, confusión. Dijo: ¿cómo yo me puedo salvar por medio de la sobra? Y la serpiente dijo: sí, vos podés salvarte por medio de la sobra y no vas a morir. No vas a morir nunca. Si vos sos como Cristo, no vas a morir nunca. Por supuesto. Porque lo dice la misma palabra. Aquel que viva conforme a las palabras que están escritas o a la ley de Dios, no va a morir, por supuesto. Pero el punto es que nadie lo puede hacer. El único que lo pudo hacer es Cristo, por eso Él es nuestro Salvador, porque nosotros no fuimos llamados a cumplir la ley para salvarnos, sino a creer en aquel que cumplió la ley para salvarnos. A nosotros. Fuimos llamados a creer en aquel que cumplió la ley. No fuimos llamados a creer en la iglesia, no fuimos llamados a seguir a la iglesia, nosotros fuimos llamados a creer en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo ya somos parte del pueblo, no necesitamos seguir a la iglesia porque somos parte de la iglesia. Somos parte del pueblo. No tenemos que seguir en la iglesia porque somos la iglesia. Somos la reunión de los santos, de los salvados, de los justificados, de los lavados. Nosotros al único que seguimos es a Jesucristo. ¿Cómo vamos a seguir en la iglesia si nosotros somos la iglesia? Esas son las locuras que enseña esta gente, debido a que el católico no tiene al Espíritu Santo por no haber creído en Jesucristo, porque si el católico cree en Jesucristo, sus pecados le son perdonados y viene el Espíritu Santo a morar en su corazón y es iluminado
y puede decir: yo tengo al verdadero Dios, yo soy salvo, yo soy justificado, lavado, salvado, de una vez y para siempre. Pero como no cree y prefiere creer a esta gente, a estos demonios, no pueden ser iluminados. No quieren salir de la esclavitud, porque el catolicismo no es otra cosa que esclavitud, esclavo a los hombres. Por eso Pablo les dijo allí a los corintios: habéis sido comprados a precio, por precio de sangre, no os hagáis esclavos de los hombres. Si usted no es esclavo de Cristo, se puede decir, o sea, hijo de Dios, será esclavo de los hombres. O sea, cuando nosotros somos esclavos de Cristo, se puede decir que somos verdaderamente libres. Por eso decía Pablo: no os hagáis esclavo de los hombres. Si lo llevamos a un tiempo actual, decía: no seáis esclavo del catolicismo romano, que no es otra cosa que esclavitud, que es una religión dictatorial, o un sistema dictatorial, una maquinaria diabólica que lleva a miles y millones de personas al mismo lago de fuego. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor. Ya dijimos que vender humo es ser una persona engañosa y que cuando se la descubre pierde credibilidad. Ustedes observan, el señor Alarcón miente y dice cada barbaridad y ya nadie lo toma en serio. Es un fantoche de YouTube, nadie lo toma en serio. Porque, bueno, uno podía aspirar a tener una buena conversación, pero uno se da cuenta que es un fantoche, es un payaso, es igual que Luis Toro. Para los católicos es una eminencia y es un perfecto payaso que distorsiona las escrituras, que tuerce las escrituras, que pisotea la sangre de Cristo, la salvación. Es un verdadero desastre esta gente. Y entonces uno con el tiempo, a medida que van hablando, se dan cuenta que son títeres de la misma oscuridad. Entonces, las características de un vendehumo es aquel que vende lo que no existe. Ya lo habíamos dicho, los vendehumo. Por eso el video que hicimos del señor Ariza, que le pusimos los papas, o el papa y el vendedor de humo. El señor Ariza también es un vendedor de humo. Vende humo, vende cosas que no existen. Él dijo, como dijimos en el video anterior, que los obispos se transforman en apóstoles. En ningún momento un obispo se puede transformar en un apóstol, porque el apóstol es un círculo cerrado. Es un orden jerárquico elegido por Cristo, porque Cristo dijo: el que los oye a ustedes, a mí me oye; el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y aquel que me envió. Es un círculo cerrado. ¿Quién los eligió? Cristo y a Pablo, nadie más. Él mismo constituyó a unos apóstoles, dice la palabra. Los obispos son los supervisores, los veedores, los episcopos, aquellos que supervisan al rebaño, que cuidan al rebaño, que adoctrinan al rebaño, pero nunca pueden ser apóstoles. Nadie puede estar, ese círculo ya está cerrado. No hay más vacante, diríamos. Habría un cartelito que diría: no hay más vacante, está cerrado eso. Por eso dice que en el cielo estaban los 12 tronos de los 12 apóstoles. Eso está cerrado. Después el invento que Pedro se hizo allí en Pentecostés con respecto a Matías, son cosas que se le ocurrieron a Pedro. Y ahí queda demostrado que la sucesión apostólica no existe, porque si Pedro quiso nombrar un apóstol, eso no. Dios claramente, por medio de las escrituras, da a entender que el hombre no puede elegir apóstoles, ni puede constituir apóstoles, porque el único que puede hacer eso es Jesucristo, dado que Matías no figura ni que barrió el templo, ni que pintó la casa de Pedro. No figura en nada Matías, dando Dios a entender que Matías era un falso apóstol. O sea, era apóstol, ellos lo nombraron apóstol, pero nadie, la verdad, no sé quién le habrá creído que Matías era apóstol en ese momento, porque nadie lo reconoció ni fue nombrado más apóstol. Porque si Dios hubiera querido respaldar a Matías como verdadero apóstol, Matías hubiera actuado como actuó, por ejemplo, Pablo, al cual sí Cristo constituyó. Él dijo, el Señor lo llamó y le dijo que iba a abrir los ojos de los gentiles y que iba a ser maestro, predicador y apóstol a los gentiles, como dice en Timoteo 2:7 y 2 de Timoteo 1:11. Entonces hay un respaldo de Dios
al apóstol, porque al apóstol lo tenían que seguir señales. Por eso las cosas que hicieron los apóstoles no se pueden hacer más. Hay cosas que ellos hicieron que no se pueden hacer más, porque eran apóstoles. ¿Dónde iban los apóstoles? Por eso el Señor dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. O sea, tenían la autoridad de Cristo. Cristo mismo lo dijo en 17:20 de Juan. Por medio de la palabra de ellos, el mundo va a creer. Va a ser salvo. ¿Por medio de la palabra de quién? De los apóstoles. Entonces toda esta caterva de gente mentirosa que se inventó todo esto del papado, y no hay mejor figura que la chimenea con humo. Y la gente compra eso. ¿Qué compra la gente? Humo. O sea, mentiras, engaños. Eso es lo que compra el católico. Una mentira. No hay mejor figura y se lo están mostrando en la cara. El católico no le puede decir nada porque el día del juicio a esta gente, porque te estábamos mostrando que todo era una mentira y vos no te diste cuenta. Si vos estás viendo que es humo, tenés que pensar un poquito, que te estamos vendiendo. Si yo te doy una bolsita con humo, ¿qué reclamo me podés hacer si vos me la comprás? No puedes decir me vendiste humo. Si estás viendo que es humo y yo te estoy vendiendo humo, ¿qué reclamo me podés hacer? O me puede hacer. Ninguno. El día del juicio, ¿qué reclamo le pueden hacer a esta gente, a Largón, a este cura, a toda esta gente? Ninguno, porque ellos mismos le estaban mostrando por medio de esa chimenea que le estaban vendiendo humo, le estaban vendiendo una mentira. ¿Qué simboliza el humo? Una mentira. El humo, papá, es una mentira, es la figura de la mentira. El católico camina por la oscuridad como para llegar a un camino más corto. Puede suceder, me ha sucedido en la vida como una enseñanza de vida, la cual tuve una experiencia, se puede decir, dramática o negativa en el sentido económico y psicológico, se puede decir también el choque psicológico que representa o puede experimentar un robo. Yo iba por una calle y había dos calles. Había una calle para llegar a mi casa que era mucho más larga, pero estaba iluminada. Pero había una calle más corta, la cual yo siempre iba por de día iba por ese camino y no conocía a todo el mundo, a mis vecinos, a toda la gente. Pero en esa época estaba oscura esa calle. Pero yo para llegar más rápido me tomé esa calle. Y me dejó, después que me metí por esa calle, me cruzaron dos ladrones y me robaron mis pertenencias. Y yo les dije, no me roben porque es lo único que tengo, es lo que tiramos todo cuando nos están robando. Y el ladrón me dice algo me dice que me llamó la atención, me dice, eso te pasa por venir por esta calle, me dice. Y me dejó con una enseñanza en el sentido de que yo tendría que haber ido por la calle iluminada, aunque era más larga, pero iluminada. Yo quise cortar camino por el lado oscuro y llegar a mi meta por el lado oscuro, o sea, a mi casa. Y eso le pasa muchas veces al católico. Por eso se enseña la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el camino iluminado, es la luz. Parece más largo, parece que uno no va a llegar nunca, pero es el camino seguro, que es creer en Jesucristo. Y el católico es como dijimos de la Torre de Babel, querían llegar rápido a Dios por medio de construyendo una torre oscura, era una calle oscura donde está el mismo Satanás. Se te va a cruzar Satanás y te va a decir, no es mi culpa, ¿para qué elegiste este camino? Si este camino es oscuro. Yo te hice creer que ibas a llegar más rápido, dice Satanás. Pero no es otra cosa que, como dice la misma palabra, al hombre hay caminos que le parecen caminos rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el catolicismo le pasa esto, que están mostrando que el camino es oscuro y quieren meterse por ese camino oscuro.
y después sufren las consecuencias, pero están a tiempo. El católico que está vivo en este momento está a tiempo de poder creer en Jesucristo y no ir por ese camino oscuro donde están los mismos ladrones y salteadores. Al creer en Jesucristo, sus pecados le son perdonados y puede acceder a la salvación. Viene el Espíritu Santo, el cual es la luz que nos ilumina en lo que es la doctrina. Y siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras. Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor, el cura, ¿cómo se llama? Berchut, que aquí están todos los preparativos. Por eso dijimos que si a los papas los eligen los hombres, o sea, los obispos, o los cardenales, como estamos viendo, quiere decir que no es de Dios, porque Dios constituye apóstoles. ¿Quién los constituye? Dice que Jesucristo, Él mismo los constituye apóstoles. Y a los obispos los pone el Espíritu Santo, como dice en 20:28 allí de Hechos. Entonces, tanto obispos como apóstoles los coloca Dios. Y si en este caso los papas los colocan los cardenales o los hombres, lo dice el mismo catolicismo. Ellos mismos no se dan cuenta de que se están clavando puñales solos. No se dan cuenta, se están suicidando religiosamente o intelectualmente, como te quieras llamarlo. Porque si lo eligen los hombres significa que no es de Dios, es de hombre, y al ser de hombre es terrenal, animal y diabólico, como dice Santiago. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, no es de Dios. Si no es de Dios es de los hombres, si es de los hombres es de Satanás. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Entonces, este hombre mismo dice, el señor Berchut, lo dijo el mismo señor, ellos destruyen el catolicismo y ni se dan cuenta que están destruyendo el catolicismo. Los católicos aplauden y ni cuenta. Ahí nos damos cuenta la oscuridad que hay en el catolicismo, porque este señor no sabe nada de teología, este señor con el cuellito clerical. Del Alarcón ni hablemos, porque es un perfecto fantoche con respecto a las Escrituras. Solamente repite lo que escucha de otro y nada más, lo repite como un títere, es como una persona descerebrada que le pusieron un chip y repite todo lo que dicen los otros. Es una persona sin criterio propio, sin personalidad, sin carácter, el señor Alarcón. Es una persona vacía que solo repite como una grabadora lo que escucha por ahí o lee por ahí. Entonces el señor Baruch destruye el catolicismo y nadie se da cuenta. El señor Alarcón, ¿qué le va a decir si el señor Alarcón es más ignorante que el cura? Él dice que los curas o los papas, ha habido papas desastrosos. Que si nosotros lo analizamos a la luz de las Escrituras, no es otra cosa que la misma encarnación de demonios. Estos papas, ellos han sido tremendos, pero no eran tremendos, eran la encarnación del mismo diablo. Estos papas que dicen que no había tantos papas buenos, o hubo pocos papas buenos. El punto es que ellos, no sé para qué estudian 10 años, dice que estudian 10 años, ¿para qué? Para decir que 5.1 de Hebreo habla de ellos. Para eso estudian 10 años, para decir que Hebreo 5.1 habla de los curas católicos. Entonces, el desastre que son. Entonces tenemos. Ahora lo vamos a escuchar. Y la pregunta sería, ¿en qué orden está vigente ahora? Para saber si este orden sacerdotal es legítimo o ilegítimo. Lo dijimos muchas veces, es absolutamente ilegítimo. ¿Por qué? Porque el orden según Melquisedec, porque hubo una sucesión de órdenes. O sea, estaba la sombra y figura, que era el de Aarón y sus hijos, ese orden sacerdotal levítico, era sombra y figura del real, o sea, del de Cristo. Entonces, cuando se terminó ese orden y comenzó el orden según Melquisedec, o sea que es un orden que no tiene principio ni fin, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo.
al Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Entonces, ese orden es el que está vigente ahora. O sea, eso es lo que hacen una mezcolanza entre el viejo orden y el nuevo orden. Y, o sea, agarran el orden arónico, que era por sucesión, porque los hombres se morían. Por eso dice que era un orden ineficaz y débil. Porque era débil porque se morían, y ineficaz porque no podía quitar el pecado. Entonces era una sombra y figura del verdadero, aquel que era eficaz, quitaba el pecado y era eterno, porque Cristo es eterno, porque él al vencer a la muerte no puede más morir. Entonces, ese orden antiguo lo mezclan con el orden que está en vigencia ahora, o sea, mezclan los dos órdenes, el antiguo y el que está en vigencia ahora, que es ahora el orden según Melquisedec, hace y ¡pum!, sale el orden católico romano, el orden sacerdotal católico romano. Es una mezcla, es un monstruo, porque ellos pegan todo con saliva y dice, este va con este versículo va con aquel. Hebreos 5.1 dice que habla de ello cuando el autor de Hebreos está describiendo lo que era el sacerdocio arónico. Es una cosa espantosa. Y esta gente estudió, dice que este hombre estudia filosofía, etcétera, tanto estudio. Por eso Pablo dijo que no os engañéis, no os dejéis engañar por huecas filosofías, huecas pensamientos huecos de sabiduría humana. No se dejen engañar por esta gente. Y entonces nosotros podemos ver como este hombre, así, a cara descubierta, ellos, como dijo el señor Alarcón, los papas no los elige el Espíritu Santo, así nomás. Si los papas no lo eligen el Espíritu Santo, quiere decir que son ilegítimos. Si alguien dice que a mí me eligieron los vecinos de policía, entonces dice, pero entonces vos no sos policía. ¿Por qué no soy policía? ¿Por qué te eligieron los vecinos? ¿Quién sos? No te conoce nadie. Lo mismo le pasa con los papas. El mismo señor Alarcón lo dijo. Los papas no los elige el Espíritu Santo, y si no los elige el Espíritu Santo, son falsos. ¿Quién los conoce? No los conoce nadie. Entonces, vamos a escuchar un poquito, que como este hombre dice que hay papas malos. El punto es, eso ya lo sabemos todo, porque no hay justo ni a un uno. Pero los papas no es que eran malos, eran re malos, digamos. Asesinos, incestuosos, fornicarios, adúlteros, de todo eran. Y el punto es que ese sacerdocio que ahora está en vigencia, que ellos dicen que ellos pertenecen a ese sacerdocio, o sea, ellos pertenecen al sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual hay lugar para una sola persona, y esa persona es Jesucristo y no hay más nadie. Ellos como que se invitan solos, pero no los conoce nadie. Imagínense, una persona va a una fiesta y usted dice, voy a ir a esa fiesta, qué linda fiesta, y va y no lo conoce nadie a usted. Y se presenta pero no lo van a dejar pasar, pero le van a decir, ¿quién es usted, señor? No, porque yo tengo ganas de estar en la fiesta, dice. Qué bien, bueno. No puede pasar. Eso es lo que le pasa a esta gente. Ellos solo se invitan y nadie los conoce. ¿Por qué? Porque el orden, según Melquisedec, es lugar para una sola persona. Ese orden tiene características, no cualquiera, es como dijimos en la fiesta. Es una fiesta de gala, es una fiesta donde todos están con vestidos de gala, con smoking, con saco, corbata, moño, impecables, zapatos carísimos. Y yo me parezco de jean, de remera, de zapatilla, digo, quiero pasar. No lo van a dejar pasar. Porque hay una seguridad que no lo va a dejar pasar. No lo va a dejar pasar. Te va a patalear y por última instancia, si hace mucho lío, se lo van a llevar preso. Eso es lo que pasa según el orden de Melquisedec. No puede pasar esta gente. ¿Por qué? Porque hay uno, el que está en el orden según Melquisedec, es Jesucristo. Y no necesitamos para nada, está todo ocupado, los invitados. Es como llegar a la fiesta, volvimos a la fiesta. Ya están todos los invitados que tenían que venir, los que vienen, los que se agregan no van a poder pasar nunca, porque no están en la lista. Por eso, dicen 110, versículo 4 de Salmo,
tú eres sacerdote para siempre según Melquisedec, según el orden de Melquisedec. O sea, en este orden hay un solo invitado de Jesucristo y se terminó, se cerraron las puertas. No hay lugar para más nadie. Entonces esta gente no, ninguno de nosotros tenemos lugar porque somos todos pecadores. Por eso dice la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esas son las características del sacerdote que nos convenía a nosotros. Entonces, las características de ese orden es santidad. Pero no una santidad de que la pueda ver el hombre y pueda decir que hombre más santo, que hombre más bueno. No, santidad, lo que se llama santidad, que es la santidad de Cristo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. De tal manera esta santidad, que no era una santidad externa que la podía tener cualquier hombre, se aspira a la santidad, puede tener una apariencia de santidad, pero sabemos todas las luchas internas que tiene el ser humano con el pecado. Entonces nadie puede llegar a esa perfección de santidad. El católico está muy perdido, el católico está muy mal, esta gente está... Si los líderes son esta gente, usted imagina ser el católico, pobre. Si estos que dicen que se consagran y son un verdadero desastre, imagínense lo que le espera al católico. Y a pie. Entonces, este sumo sacerdote es santo, de tal manera que caminó, porque él mismo dijo, yo vine a cumplir la ley. ¿Quién se anima a decir eso? Yo vine a cumplir la ley. Solamente Dios lo puede decir eso. Jesucristo, el único, como dice en 5:17. Yo vine a cumplir la ley, yo vine a cumplir las escrituras. Por eso Jesús era solo escritura. ¿Por qué? Porque vino a cumplir la ley. ¿Y dónde está la ley? En las escrituras. Y la ley, por eso dice la palabra que la letra mata, pero a Jesucristo no lo pudo matar porque Él cumplió la ley. ¿Por qué a nosotros nos mata la ley? Porque nosotros no podemos cumplir toda la ley completa. El único que pudo hacer eso es Jesucristo. Por eso es las características de este sacerdocio es que tiene que ser... O sea, Jesucristo aspiraba a un sacerdocio, se puede decir, pongamos esa palabra aspiraba a ser sumo sacerdote. Entonces el Padre dice, bueno, hay un requisito, que sea santo. Bien, Señor, bien, Padre, lo voy a hacer. Y lo hizo el Señor. Por eso la característica es que sea santo. Y este sacerdote está diciendo que los papas, no sé, no es que era un cura cualquiera de pueblo, los papas eran demonios encarnados. Y eso que es un cura. Si nosotros pudiéramos ver la realidad de lo que verdaderamente pasó, porque sí, se sabe de estos papas que ya había una cierta información. Usted imagínese en los tiempos de la oscuridad total en la humanidad, las cosas que habrán pasado. Sí, hasta hubo una mujer papa. Se dieron cuenta porque la mujer dio a luz en plena procesión donde tuvo la criatura, y era una mujer. O sea que esto es absolutamente diabólico. ¿Por qué? Porque si hay una cadena de sucesión, una vez que se rompe la cadena, se cortó todo. Es como un tren que se le sale y se sale el vagón y se pierden los vagones. O sea, se pierde todo. Ya una vez que alguien falló todo. Pero para ellos es todo, siga. Entonces, la característica es la santidad. Pero no una santidad cualquiera, sino una santidad del corazón. Por eso Jesús, cuando allí en Mateo 5:7, donde da el sermón del monte, él habló de una profundidad de la ley. No solamente era asesino el que mataba corporalmente, sino que aquel que se enojaba con el hermano. O no era adúltero solamente el que se acostaba con una mujer, sino que aquel que miraba codiciosamente o con lujuria a otra mujer que no era su esposa, etc. O sea, Jesús vino a profundizar la ley y eso es lo que él cumplió. Por eso el católico o alguna
Yo he escuchado gente de la renovación carismática católica que dicen que ellos pueden cumplir el sermón del monte. Ustedes observen la locura de esta gente. Jesús estaba bajo la ley y él vino a cumplir la ley, él vino a profundizar la ley. Por eso el joven rico no pudo acceder a la salvación por medio de cumplir la ley. Por eso Jesús le dijo, me tenés que seguir, tenés que creer en mí, porque yo sí voy a cumplir toda la ley. Y si vos crees en mí, vas a ser salvo. Jesús dice que lo miró y lo amó porque cumplía la ley. Porque Dios sabe que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y nos ama el Señor. Él ama a la humanidad, él ama a aquel que se esfuerza por querer cumplir a Dios, para agradar a Dios. Pero eso no lo salva. Lo que me salva a mí es la obediencia de Cristo que tuvo a la ley. Y gracias a la obediencia de Cristo yo puedo acceder a la salvación por medio de la fe en Él. Porque yo me salvo por la santidad de Cristo, no por mi santidad. Mi santidad es para darle la gloria a Dios. Pero la santidad de Cristo es la que me salva a mí. Eso es lo que no entiende el católico. Él quiere salvarse por su santidad, cuando la que nos salva es la santidad de Cristo. Mi santidad es para darle la gloria a Dios, pero no me salva. Me puede salvar como dice allí en Santiago, para que el hombre no me juzgue. La misericordia triunfa sobre el juicio, etc. Está hablando de una salvación delante de los hombres. Santiago ya lo hablamos muchas veces. Entonces, vamos a escuchar un poquito y usted va a observar o va a escuchar las cosas que dice. Bueno, pero en la época de San Ignacio de Loyola, digamos que había papas dignos, ¿no? Y yo le digo, ¿no conocés la historia de la iglesia, hermano? O sea, él dice, ¿no conocés la historia de la iglesia? Le dice, estaba hablando porque alguien le comentaba a un católico que había papas buenos. Entonces, este cura muy o sea, que es como que se suicida solo, digamos, se pega un tiro solo, porque si dice que hay curas corruptos, entonces ese sacerdocio es falso. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, según 7:26 de Hebreo, dice que ese sacerdocio lo tiene que ocupar una persona santa, como Cristo. Y aparte de que hay un solo lugar para una sola persona, o sea, ese orden sacerdotal, ese orden según Melquisedec, que no tiene principio ni fin, ni principio de día, ni fin de días, no cumple con los requisitos. ¿Por qué está Cristo solo en ese orden? Porque es el único que cumple los requisitos. No hay nadie más, los demás todos dependemos de ese orden sacerdotal. Ellos lo que quieren ocupar es el lugar de Cristo. O sea, como dijimos, mezclaron los dos órdenes, hicieron una pelota y voilà. Salió el orden sacerdotal católico, que es una mezcla, es un monstruo, por supuesto, es una degeneración. Entonces, este hombre dice que no todos los papas fueron buenos. Listo, ya está, se terminó, no hay más discusión. Con un papa que hubiera tenido un pecado ya no pertenecía. Es más, no hay lugar para nadie en ese orden. En ese orden hay una sola persona, se llama Jesucristo. Todo esto es un invento de ellos. Entonces, lo que queremos decir que ellos, al decir de su propia boca, porque una cosa lo podemos decir nosotros, cualquier persona, que son corruptos, o es corrupto el sacerdocio, o el orden sacerdotal católico. Y otra cosa es que lo digan ellos mismos, lo dice el señor Esencia, lo dice. Aún ellos mismos están en contra de los papas, los discuten a los papas, dicen que pueden discutir con los papas. Ellos, si hubieran vivido, esta gente, estos mismos católicos, si hubieran vivido en la época de la Inquisición, porque nadie podía ni... Una persona en la época de la Inquisición, con tener una Biblia ya la mataban porque decía que ya estaba interpretando la Escritura por su propia cuenta, tenía una interpretación privada. Aunque era muy difícil tener una Biblia en esa época porque se calcula que era como 3 años de trabajo de una persona sin comer, sin pagar nada, 3 años trabajando para poderse comprar una Biblia. O sea, era prácticamente imposible tener una Biblia. Entonces, dependían totalmente del sistema católico religioso, ¿no es cierto? Entonces, nadie podía levantar nada, ni respirar en contra del cura, ni en contra del sistema católico, ni en contra del Papa, porque los mataban. ¿Cuánta gente? Según cuenta la historia, que cuánta gente ha sido muerta por
por falsas acusaciones. Ahí una persona respiraba fuerte y ya lo mandaban a la hoguera. Usted imagínese esta gente que dicen ellos que no pueden estar de acuerdo con el Papa. Eso, pero es toda cosa de ellos. Por eso dijo Juan allí en 4 en adelante, de 1 de Juan, 4 del 1 al 6, que ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Esto es todo cosa del mundo, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros comentamos, exponemos según la palabra para que el católico despierte, que está en medio de la cueva de lobos, que está en medio de un nido de víboras. Por eso Jesús le dijo, generación de víboras. Entonces, este cura dice que no todos los papas eran buenos. Al decir eso, se descalifica solo. Porque justamente San Ignacio de Loyola, cuando fundó la Compañía de Jesús y cuando puso el cuarto voto de, digamos, de obediencia al Papa, en esa época hubo papas... O sea, los jesuitas tienen el cuarto voto de sujeción al Papa. O sea, el Papa, lo que diga el Papa, en vez de sujeción a Cristo, sujeción al Papa. Por eso es diabólico todo esto. Esto no existe en las Escrituras. Entonces lo que el Papa decía, ellos hacían. El Papa decía hay que matar todo ese pueblo. Se lee en la historia también que los papas decían todo ese pueblo hay que exterminarlos. Porque se corre el rumor que son herejes y están en contra de la Iglesia Católica. Entonces iban y los mataban a todos. Y después decía, bueno, y los que son inocentes, le preguntaba a alguno por ahí que se animaba. Y decía, bueno, Dios sabrá qué es lo que tiene que hacer. Y eso es el catolicismo, siempre fue eso el catolicismo. Usted observe que sí, cuando se tenía algo de información, se sabe de toda esta gente que eran adúlteros, de todo, eran asesinos, de todo lo peor que usted se puede imaginar, ocurría ahí. Usted imagínese cuando no había esta información, sería el mismo infierno eso. Por eso esto no es de Dios. Esto lo del humo representa lo que es el catolicismo romano. La chimenea con humo representa el catolicismo romano. El catolicismo romano nunca le va a poder reclamar, o los católicos nunca le van a poder reclamar a este sistema diabólico católico romano. Me engañaron. Porque esta misma gente le va a decir, pero si te estábamos diciendo que te estamos vendiendo humo, ¿qué reclamo me podés hacer? No, si yo mismo te estoy diciendo que te estoy mintiendo, ¿por qué me compras? Si yo mismo te estoy diciendo en tu cara que te estoy mintiendo. Si yo tengo una chimenea con humo y te lo vendo, te tenés que dar cuenta que eso no sirve para nada. Como Julio II que vendían indulgencias. Hubo papas como Alejandro VI que como cardenal tenía como 8 concubinas. Hubo papas como Clemente VII. Dice que hay un papa que vendía indulgencias. Eso es una mentira. Eso. Él mismo reconoce que es una mentira. Porque si él dice que un papa estaba mal por vender indulgencia, ¿qué quiere decir? Que no cree en el purgatorio. O sea, todas las cosas oscuras que tiene esta gente en la cabeza. Este cura dice muchas cosas, porque tiene su ideología, por supuesto, pero en la época de la Inquisición lo hubieran quemado, digamos. Lo hubieran mandado a la hoguera, cortado la cabeza, solamente, como dijimos, en la Inquisición usted respiraba fuerte y ya lo acusaban de hereje. Y venían las autoridades, entre comillas, o sea, de los de la Santa Inquisición, y los mataban. O sea, los obligaban a mentir. O sea, les obligaban a decir algo que ellos nunca habían dicho. Y cuando lo decían, dicen, viste que sos culpable, a la hoguera. Eso era todo. Si esta gente hubiera opinado de esta manera en esa época, lo hubieran matado al señor Alarcón, todo. Porque el mismo señor Alarcón dice cada disparate que no están grabados, por supuesto. Hay muchas cosas que él no saca a luz. Que ha dicho él y se ha ido en contra del mismo catolicismo romano. Entonces, al decir que había un papa que vendía indulgencia y que ese papa estaba mal, porque él dice que hay papas que estaban mal, de tal manera que el papa tal, ahora lo vamos a repetir, vendía indulgencia. ¿Qué quiere decir? Que no está de acuerdo con las indulgencias. Y si no está de acuerdo con las indulgencias, quiere decir que no está de acuerdo con el purgatorio.
digamos, de obediencia al Papa, en esa época hubo papas como Julio II que vendían indulgencias. O sea, él dice que vender indulgencias es malo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Te imaginas que alguien diga en esa época de la Inquisición que vender indulgencias es malo? Lo metían también en la hoguera con los otros. Como Alejandro VI, que como cardenal tenía como 8 concubinas. Alejandro VI dice, a nosotros nos interesa porque eso es historia. Pero lo cuentan ellos mismos, ese es el detalle, que lo cuentan ellos mismos. Ese es el punto. Si lo contara algún historiador, bueno, diríamos, bueno, capaz que inventa o miente, pero ellos mismos es como que se están autoclavando puñales solo. No se entiende eso. Y ellos dicen que no están divididos. En otra parte de este video, que por supuesto Alarcón no va a sacar al aire, Alarcón criticó mucho lo que había papas malos y que estaban el uno con el otro, divididos. O sea, hay divisiones, porque cada cabeza es un mundo y tiene su forma de pensar. ¿Cuántos cures, cuántos papas? No están, algunos ni deben estar de acuerdo con el catolicismo, pero por el poder, ¿cierto? Por la gloria de los hombres, se hacen católicos. Pero no es por amor a Dios, ni conocen a Dios, ni saben nada de Dios. Entonces dice que este papa o este cardenal, vamos a escuchar un poquito. Hubo papas como Julio II que vendían indulgencias. Hubo papas como Alejandro VI que como cardenal tenía como 8 concubinas. Dice que un papa tenía 8 concubinas. 8 concubinas. Con que tenga una ya era un escándalo. O sea, un católico que tenga una concubina, ¿dónde lo mandan a un católico? Es adúltero, fornicario, le dicen de todo, lo apedrean los católicos. Por un católico que anda a pie, pero un papa no, un papa puede tener 8. Es papa. Dice que los papas van directo, ¿no? Sin escala al cielo. Como colectivo lleno van, toda la gente lo quiere parar y ellos derechito al cielo se van, dice. 8 concubinas, 8 mujeres. Y dice que el sacerdocio que ahora está vigente es santo. Pero no una santidad externa, como dijimos que un hombre puede aspirar a la santidad y uno podría ver a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, a la iglesia primitiva y uno puede decir son santos realmente. Ya legalmente el que cree en Jesucristo es un santo, por supuesto. Somos santos por la santidad de Cristo, porque hemos creído. Pero como Pablo decía, el bien que quiero hacer precisamente eso no hago, dando a entender que él tenía una lucha interna con el pecado, como todos los seres humanos. Si Pablo tenía lucha con el pecado, te imaginas todos nosotros. Pablo era una persona soltera, una persona que tenía el don de la castidad, tenía un don, él podía ver una mujer y no era como cualquier hombre, digamos, tenía un don, tenía una gracia que bueno, no se envolvía en esas pasiones. Y él tenía problemas con la carne, por eso decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esa es una santidad. Por supuesto que Pablo andaba pensando cosas lujuriosas, es mi forma de ver, ¿no? Porque era el apóstol Pablo, por sus escritos uno se da cuenta de la santidad que había en ese hombre. Pero tendría algún pensamiento negativo, de poder o lo que sea. Como él dice, codicia. Si yo no sabría que la ley dice no codiciarás, yo no sabría que yo era codicioso o yo era pecador. Podríamos decir la codicia. Se le cruzaba a Pablo algún pensamiento codicioso. Entonces, una persona que tenga un pensamiento codicioso, como en este caso, pongamos a Pablo que está ahí, si podemos decir, uno de los hombres más santos que caminó por esta tierra, no podría acceder a este sacerdocio. Por eso ni Pablo, ni Pedro, ni otro apóstol, ni nadie puede acceder a un sacerdocio ministerial para el perdón de pecado. Todo esto lo que tiene esta gente es todo falso, porque eso no existe. ¿Por qué? Porque la característica de ese sacerdocio, primeramente que lo ocupa una sola persona y nadie más puede entrar ahí. Es como el presidente de la nación. Hay un presidente en mi país
y salgo yo a decir que yo también soy presidente. Y me dice que no, porque hay un solo lugar, hay un solo presidente. Me agarran, me ponen camiseta de fuerza, chaleco de fuerza y me llevan entre cuatro enfermeros y me suben a una ambulancia a 100 por hora rumbo al hospital psiquiátrico más cercano. ¿Por qué? Porque no hay más lugar. Si yo digo que yo soy presidente y hay un presidente en vigencia, significa que estoy loco. Y eso es lo que le pasa a esta gente. Esta gente está loca, está mal. Los cablecitos no los tienen despegados. Son idólatras, por eso son idólatras. Eso es la idolatría. Creer como en clones es el mismo espíritu de Satanás. Estaba Cristo en el trono y le decía, está bien, vos sos Dios, vos sos Cristo, el Hijo de Dios, pero yo también soy Dios. Es lo mismo que dice esta gente. Está bien, Cristo es el sumo sacerdote, pero nosotros también somos sumos sacerdotes y podemos perdonar pecados. Es el mismo espíritu de Satanás. No niega que haya un Dios, pero a la vez afirma que hay otro Dios. Es lo que hace el Señor con la sola Escritura. Está bien, la sola Escritura es autoridad, pero no es la única autoridad. Es lo mismo, lo que dice el Señor es lo mismo del mismo discurso de Satanás. Vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Ah, sí. ¿Hay otro Dios? Preguntan todos, ángeles, hombres. Sí, hay otro Dios. Ah, ¿dónde está? Soy yo, dice Satanás. Ah, mira qué bien. Ahora, cuando se le pidió probar al diablo que era otro Dios, fue expulsado del cielo. Porque hay un solo Dios. Por eso Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por eso el arcángel Miguel, cuando peleó con Satanás, ¿quién fue a pelear contra Satanás? Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? Eso significa Miguel. Y es el arcángel que luchó con Satanás. O sea, el mismo nombre le estaba diciendo en la cara al mismo diablo, ¿quién es como Dios? ¿Vos sos como Dios? Y esto es lo que hace esta gente. Se quieren hacer dioses, ocupando o queriendo ocupar el lugar de Cristo, la cual todo eso está en su imaginación, todo esto es lo que están viviendo ellos estos días, todo en su imaginación, es como un juego. Es como un juego de niños, digamos, que los niños pueden hacer doctor, mecánico, abogado, arquitecto. Y uno los mira jugar y dice, están jugando. Son cosas de niños, cosas que solamente están en la imaginación de ellos, que ellos puedan ser ingenieros, médicos, maestros, profesores, arquitectos, abogados, que defienden gente. Pero uno los mira como mayor a los niños jugando y deja que jueguen. ¿Por qué? Porque eso no pasa de su imaginación, y eso es lo que le pasa a los católicos. Uno los ve y lo ve como un juego de niños que ellos juegan a ser Dios. Es la misma propuesta de la serpiente con Eva. Te propongo a que seas como Dios. Come del fruto. Cuando Eva comió el fruto, empezó a ver Cristos por todos lados. Se ve a sí mismo como Cristo. Por eso el católico ve Cristo en todos lados. Ve Cristo hay uno solo. Ese es el punto. Cristo hay uno solo. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Papas como Clemente VII, indulgencias. Hubo papas como Alejandro VI, que como cardenal tenía como 8 concubinas. Hubo papas como Clemente VII, que ya expliqué lo que hizo y hasta acusado de homosexualidad, ¿no? Atención. Este hombre dice que hay a ver si dice que es papa. Hubo papas como Clemente VII, que ya expliqué lo que hizo y hasta acusado de homosexualidad, ¿no? Clemente VII. Hubo papas realmente... Entonces, Clemente VII. Acusado de homosexualidad. Si era acusado de homosexualidad, porque andaría al aire libre con su homosexualismo, digamos, se puede decir, o su tendencia sexual. Al aire, porque para que se den cuenta, eso es algo privado de cada ser humano, ¿no es cierto? Pero para que sea acusado de eso es porque andaba ventilando por todos lados eso. O sea que no eran papas, eran demonios esta gente. Demonios encarnados. Una cosa espantosa. Usted imagínese vivir en esa época. Por supuesto, siempre la maldad ha existido y existirá, ¿no?
realmente tremendos que hicieron muchísimo daño y sin embargo... Dice que hay papas que hicieron mucho daño. Usted imagínese que este hombre apareció en la época de la Inquisición. Ya no tendría cabeza este hombre. Ellos dicen que están unidos, que son... Por eso es la gran característica que la iglesia es una. Y ellos están ultra divididos en forma de pensar y a medida que va pasando el tiempo, porque todo esto lo que dice el señor Alarcón es toda una preparación de la mente de los católicos de que se le puede discutir al Papa, porque el mismo señor Alarcón dice, y esta gente también, señor Precioso también, y toda esa caterva de gente que viene atrás. Dicen esto, que se puede discutir al Papa, o sea, no están revelándose, sino que están dando una opinión, pero es solamente la preparación como de algo que se viene en ellos. O sea, todo esto está oculto, está detrás, pero despacito, despacito va saliendo toda la luz, que están absolutamente divididos. Y bueno, es cosa de ellos. Nosotros lo hablamos para advertir al católico dónde está parado, o la persona común y corriente dónde está parada. Porque este señor Alarcón y esta gente quieren convencer al mundo que Babilonia es la iglesia de Jesucristo. Ese es el punto. Por eso nosotros estamos para exponer la verdad, por medio de las escrituras, por supuesto. San Ignacio de Loyola, con todos esos papas que por ahí moralmente no eran buenos, todos esos papas que moralmente no eran buenos. Este hombre estaría siendo quemado en la plaza pública si hubiera dicho eso 1000 años atrás. ¿Por qué Lutero hizo lo que hizo? Porque no lo pudieron agarrar. Porque si lo hubieran agarrado, Lutero nunca hubiera... Dice, bueno, llegó el momento. Dice, no lo pudieron agarrar. Ese es el punto. Porque hubo muchos luteros, siempre hubo luteros, en el sentido de que, ¿qué es el protestantismo? Es protestar a la mentira. O sea, el cristianismo no nace del catolicismo, como dicen ellos. El cristianismo es aparte. La iglesia de Jesucristo es aparte. Pero el protestantismo protestan con que si yo le miento a usted, ¿usted qué va a hacer? Va a protestar. Si yo veo que me están mintiendo, ¿qué voy a hacer? Voy a protestar. Dios protestó, los profetas protestaban, Pablo protestó. Hay una protesta ante lo que está mal. Y ser protestante a las mentiras de Roma, ¿dónde está el problema? Lo que hizo fue la Compañía de Jesús y puso el cuarto voto de obediencia al Papa, ¿no? Que ese cuarto voto no significa obedecerle en el pecado. Yo siempre a la gente le digo... Claro. Dice, eso lo puede decir ahora, 1000 años después. Claro, los papas dicen, no tienen que fornicar, déjenme que voy a fornicar yo solo. Pero él no se da cuenta que el sacerdocio que él dice que pertenece es santo. Ni saben ni dónde están parados. Entonces, dice, como que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los de los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, este sacerdocio tiene característica la cual es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esas son las características, la cual esta gente no pertenece. No pertenece a este grupo o a este orden, digamos. No grupo porque en este orden solamente hay una sola persona. O sea, es como que si lo ponemos a nivel humano, si hay un puesto para una profesión, tiene que ser santo, pero dijimos no santo, una santidad que uno lo ve a Pablo, a Pedro, a todos los apóstoles, a la iglesia primitiva, cualquier santo que usted pueda ver ahora, o que aspira a santidad, dice, bueno, este hombre es santo. Pero si uno lo revisa a la luz de Dios o a la luz de las Escrituras, va a encontrar millones de pecados y millones de defectos. Pero la santidad que propone
este orden es una santidad de tal manera que lo revisó la muerte y el Hades y no le encontró pecado. Cuando Cristo muere, desciende a las profundidades de la tierra y allí a Cristo, ¿por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Quiere decir que la muerte retenía a todos los que habían quebrantado la ley. Entonces todos los muertos que iban al Hades, debido a que todos habían quebrantado la ley, nadie podía salir de ahí. Es como dijimos cuando uno va a la comisaría. O una persona la pueden llevar presa. Si tiene delito se queda adentro y si no tiene delito sale por donde entró. Y eso es lo que pasó cuando Cristo murió. Él entró a la cárcel, al lugar de los muertos o al lugar de los presos y no se le encontró delito. Lo examinó la muerte, lo examinó el Hades, porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces la muerte conocía la ley, si se puede decir de alguna manera. Es lo mismo que usted va a un juzgado o a un juicio. El juez, en este caso la muerte, conocía la ley. Y usted cuando va a un juicio, o una persona va a un juicio, lo más mínimo es que el juez conozca la ley. Y si no la conoce, investiga y mira ese punto en discusión. Pero escapar, no se va a escapar, digamos, en el sentido de que no se va a escapar de la ley. Y eso pasó con Cristo. Cristo murió y fue examinado 3 días y 3 noches por la muerte. Y estuvo en el Hades 3 días. Por eso Él es santo. Cuando dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, quiere decir esa santidad. Una santidad de tal manera que pueda resucitar la persona. Y como nadie pudo cumplir la ley, todos estaban sujetos al poder de la muerte. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Es como ir a la cárcel, como ya dijimos, usted va a la comisaría y cometió un delito, lo más probable es que no salga, que se quede ahí adentro, porque está acusado. A usted la ley lo acusa de que usted ha cometido un delito. Y eso le pasaba a todos los hombres, a excepción de Cristo. La ley lo quería acusar a Cristo, pero no tenía manera, porque Cristo no tenía pecado. ¿Cometió adulterio o no cometió adulterio? ¿Mintió o no mintió? ¿Robó o no robó? Todos los mandamientos cumplió Cristo. Toda la ley. Y no solamente externamente, sino internamente. Entonces Cristo resucitó. Por eso Él resucitó. Porque la muerte, los dolores de la muerte, o las ligaduras de la muerte, no lo pudieron retener. Te observe. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. El 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al no tener pecado Cristo, no pudo ser retenido. Estamos hablando de esa santidad. De tal manera que la persona, por no poder la muerte retenerlo, pueda resucitar. Por eso el sacerdocio de Cristo, o el sumo sacerdocio de Cristo, es santo. Por eso hay una sola persona en ese orden. Se llama Jesucristo, porque Él es santo. Dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Como dijimos, de la persona que va a la cárcel, o a una comisaría, o es juzgado, y se le juzga según la ley, pero resulta que no le encuentran delito y lo tienen que soltar. Es como que hubiera resucitado. Es como que la persona va a la cárcel, lo juzgan y sale por ser declarado inocente. Es como que hubiera resucitado. Entrar a la cárcel como ir a la muerte, o sea, desaparecer de la sociedad. Y eso es lo que le pasó a Cristo. Cuando Él murió fue a la cárcel, a donde estaban todos los encarcelados, todos los muertos. Y ahí fue juzgado y no se le encontró pecado. Al no encontrársele el pecado, resucitó. Dios lo levantó. Por eso dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Si usted es inocente, la ley no lo puede retener a usted. Usted es libre.
¿Por qué somos libres? Porque no hemos cometido delito. Si la persona comete delito, va a la cárcel. Pero como Cristo no había cometido delito, Cristo resucitó. Entonces, ese es el nivel de santidad que exige este sacerdocio. Y si este hombre dice que los sacerdotes vendían indulgencias, o los papas vendían indulgencias, tenían 8 concubinas y eran homosexuales, quiere decir que no pertenecen a este sacerdocio. Al no pertenecer a este sacerdocio son falsos. El Papa, toda esta pantomima, todo este circo, todo es falso, todo vive en su imaginación. No hay otro lugar donde vive el catolicismo, en la mente de los católicos, porque es un Dios ni enterado de todas estas cosas. Así que lo dejamos por acá. Es una advertencia al mundo, a los católicos y a los mismos cristianos para que podamos entender que todo esto es una mentira. Ya lo expresa La Chimenea con el humo. Venden humo, son vendedores de humo. Esta gente son vendedores de humo. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.